El mecanismo este del que os hablaba antes, en el que la insulina abre la célula para dejar entrar la glucosa, está roto, y esto se le conoce como resistencia a la insulina. Hola chicos, hoy os voy a hablar sobre la diabetes de tipo 2, que es una enfermedad súper interesante desde el punto de vista de cómo se desarrolla, y también es importante para mí porque me afecta personalmente, porque unas cuantas personas de mi familia la padecen y creo que es importante que la gente sepa que es una enfermedad que se puede revertir y que realmente con el tiempo también acarrea otras cosas. Entonces es una enfermedad bastante seria y que puede acabar muy mal. Así que eso, vamos al tema del vídeo, que es básicamente explicar en qué consiste la diabetes y cómo se genera. La diabetes básicamente es un grupo de desórdenes metabólicos que se caracterizan por niveles altos de azúcar en sangre. Aunque mucha gente no lo sabe, existen varios tipos de diabetes. Las más comunes son la de tipo 1, que es genética y está causada por un ataque del sistema inmune contra la persona, específicamente contra el páncreas. Y también está la de tipo 2, que es la que la mayor parte de la gente tiene. No sé, por ahí por el 90% es de la diabetes de tipo 2, y esta se caracteriza porque depende de tu genética y además de tu estilo de vida, de tu dieta, de tu edad y de la cantidad de ejercicio que haces. Así que en este vídeo nos vamos a centrar en esta, la de tipo 2. Según la Federación Internacional de Diabetes, en el año 2017 existían como 425 millones de diabéticos diagnosticados, y se estima que para el año 2045 eso se incrementará en un 48%, que son aproximadamente unos 200 millones más. Así que es una enfermedad que cada vez va más en aumento. Para poder diagnosticar diabetes se ha de dar uno de estos casos: o bien tener la glucosa en ayunas superior o igual a 7 milimol por litro, o una glucosa en plasma mayor o igual a 11,1 milimol litro, 2 horas después de haber consumido 75 gramos de glucosa oral, síntomas asociados a niveles de azúcar en sangre elevados como orinación frecuente o tener constantemente hambre y sed y pérdida de peso, y una glucosa en plasma a cualquier hora del día mayores o iguales a 11,1 milimol por litro. Y finalmente una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 48 milimol por mol. Con el tiempo, la diabetes, a medida que va progresando, puede crear más problemas bastante graves, como neurológicos, a los riñones, a la visión, micro y macrovasculares, y también aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. De hecho, en Estados Unidos la diabetes es la principal causante de ceguera, de amputaciones de piernas y de fallo renal. O sea que es una enfermedad que realmente te puede destrozar la vida, básicamente. Y yo no entiendo cómo la gente puede al final preferir comer un pastel a que te amputen la pierna. Es una locura realmente. Antes de meterme de lleno explicando cómo se genera la diabetes, primero os quiero explicar en qué consiste lo de tener unos niveles de azúcar alto en sangre. Cuando nos hablan de azúcar, en realidad están hablando de glucosa. La glucosa es una molécula que es parte del azúcar y parte de los almidones. Y el azúcar, los almidones y todo esto se encuentra en alimentos como el azúcar, que utilizamos para endulzar el té o el café, evidentemente en los pasteles, pero también se encuentra en la fruta, o en la pasta, el arroz, la patata o la papa, en fin, la yuca. Cualquiera de esos productos contienen almidones que tienen glucosa o azúcar. Entonces, al final del proceso digestivo, todo esto es lo mismo. Así que si pensabais que la diabetes la causa el exceso de azúcar simplemente, estáis equivocados. Esto se puede causar también si la persona consume muchos carbohidratos, que son estos almidones y azúcares. De hecho, no sé si lo sabíais, pero la obesidad
está relacionada con la pobreza, porque son justamente estos productos los que son más baratos en el supermercado. Ahora bien, no me malinterpretéis, la glucosa es una molécula sumamente importante en nuestro cuerpo, porque es lo que las células utilizan para generar energía. Pero como es tan importante, el cuerpo puede generar su propia glucosa a partir de un proceso que se llama gluconeogénesis, es decir, creación de nueva glucosa. Comento esto porque hay gente que piensa que debe consumir azúcar o carbohidratos para poder mantener esa glucosa en unos niveles saludables, pero no es necesario, nuestro cuerpo sabe cómo generarla. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando consumimos un carbohidrato en una persona sana? Bueno, pues cuando una persona consume un carbohidrato, pues se rompen en 1000 trocitos y esos trocitos se convierten en la glucosa de la que os he estado hablando hasta ahora. Esa glucosa aumenta en la sangre y para hacerla bajar, para que entre esa glucosa dentro de las células y puedan generar energía, es necesaria una hormona que libera el páncreas, que se llama insulina. Esta insulina al final funciona como si fuera una llave que abre un cerrojo en la célula. Así se abre la célula y puede entrar la glucosa. En individuos con principio de diabetes, lo que veríamos es que después de comer un carbohidrato, la glucosa se elevaría en la sangre y el páncreas respondería liberando insulina. Pero el mecanismo este del que os hablaba antes, en el que la insulina abre la célula para dejar entrar la glucosa, está roto y esto se le conoce como resistencia a la insulina. El problema es que al páncreas le sigue llegando la información de que la glucosa sigue elevada. Entonces él libera más insulina aún para hacerla bajar. Esto genera un estrés en el páncreas. Entonces la persona, siendo inconsciente de que esto está ocurriendo, sigue y sigue comiendo carbohidratos, lo cual pone más estrés en el páncreas, que al final se termina deteriorando. Y este cansancio del páncreas más la resistencia a la insulina es lo que al final crea la diabetes. De hecho, algunas personas llegan a verse hipoglicémicos, es decir, llegan a sentir una bajada brusca de azúcar en sangre por el hecho de que tienen más insulina de la cuenta en su organismo. Ahora bien, esto sigue sin explicar cómo se genera la diabetes. Sería una respuesta muy simplista. ¿Os acordáis que dije que el mecanismo por el cual la insulina abre la célula para dejar entrar la glucosa? Pues ahí está la raíz del problema. Ahora voy a explicar unas cosas bastante técnicas, pero he preparado unos cuantos diagramas y dibujos para que lo podáis entender muy bien. Y si no, si hay cualquier duda, me la dejáis en los comentarios y yo lo explicaré con gusto. Para que la glucosa entre a la célula, lo que hace la insulina es acoplarse a un receptor que hay en la pared de la célula. Estos receptores están conectados con la parte interna de la célula y desencadenan una serie de reacciones bioquímicas en el interior. Se sabe que el mecanismo por el cual la insulina se acopla al receptor no es el problema. En la mayor parte de diabéticos, el receptor y el acople funcionan bien, así que el problema sucede dentro de la célula. El receptor de insulina tiene unas moléculas de tirosina en la parte interna y justo después de que la insulina se acopla al receptor desde afuera, estas moléculas de tirosina se fosforilan, lo que quiere decir que se le pega un trozo de fosfato o PO4,2-. A su vez, esta tirosina fosforilada reacciona con el sustrato del receptor de insulina 1, que desde ahora llamaremos SRI1, y lo fosforila. Esto es lo que veríamos en una persona sana, pero en los diabéticos lo que se ve es que esta reacción de fosforilación del SRI1 está inhibida. ¿Y por qué está inhibida? Porque el SRI1 reacciona primero con otras moléculas que se llaman serinas, entonces la tirosina no es capaz de hacer su trabajo porque está la serina allí por medio. Y las reacciones que se generan a partir de esta reacción entre la serina y el SRI1 no son tan eficientes como lo serían las que vienen a partir de la tirosina. Y volvemos a lo mismo de antes, esto sigue sin explicar por qué se genera la diabetes. La pregunta sería, ¿por qué el SRI1 reacciona primero con las serinas y no con la tirosina? Pues
De las clases de química deberíais recordar que las reacciones dependen de la cantidad de reactivos que tengamos y simplemente por un tema de proporción, si hay más serinas que tirosinas, el SRI1 va a reaccionar con las serinas antes. Entonces la pregunta del millón es realmente ¿de dónde diablos viene ese exceso de serinas? Y la respuesta a esto, chicos, os la daré la semana que viene. Si habéis visto muchos de los vídeos que hago, ya sabréis de dónde viene el problema, aunque no es uno solo. Así que tendréis que esperar a la próxima semana para saberlo, porque este vídeo ya se ha hecho bastante largo y yo sé que en realidad la gente no le gusta ver vídeos largos. Así que en el siguiente vídeo seguiremos ahondando más aún en estas reacciones que ocurren dentro de la célula para saber exactamente de dónde viene el problema. Así que espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y nos veremos en un siguiente vídeo. ¡Chao!